Un saludo para cada uno de mis estudiantes que se conecta a esta hora de la tarde a través de este pequeño video, esta conferencia, para seguir hablando de uno de los temas del área de biología, un proceso que está implicado también en la formación de proteínas que se da dentro de nuestras células. Hoy vamos a ver un nuevo proceso de todo lo que hemos estado hablando a través de este segundo periodo. Espero que cada uno de ustedes preste la atención necesaria para que podamos entender a cabalidad cómo este proceso también ayuda y está involucrado en ese proceso de formación de proteínas. Hoy vamos a ver con ustedes lo que es el proceso de traducción del ARN mensajero. Recuerde que en las clases pasadas, en la clase de replicación, en la clase de transcripción, estuvimos viendo cómo se forma este ARN mensajero, que es el único que sale del núcleo de la célula para llegar al ribosoma, que es el lugar donde se da la traducción. Entonces, hoy vamos a ver ese proceso precisamente, el proceso que se da en el ribosoma, que finalmente es quien nos forma a cada uno de nosotros en nuestras células las proteínas que hacen necesaria nuestra vida o que son necesarias para poder desarrollarnos correctamente. Iniciemos entonces con este proceso de traducción. En esta diapositiva podemos ver la definición exacta de lo que es el proceso de traducción. No es más que descifrar la secuencia de nucleótidos que trae ese ARN mensajero. Ahí hay una palabra clave y es la que quiero que todos nos pongamos en nuestra mente: descifrar. El proceso de traducción no es más que descifrar la secuencia de ARN que viene a través del proceso de transcripción. Descifra la receta que trae el ARN mensajero para formar mis proteínas. El ARN mensajero en sí lo que carga es una receta que le indica a la célula cómo formar cada una de las proteínas. Esa receta la lee el ribosoma para poder formar cada una de esas cadenas polipeptídicas que forman mi proteína. Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso de traducción? Formar una secuencia de aminoácidos que finalmente me van a mí a llevar a formar una proteína dentro de mi célula y que ésta sea liberada para que pueda cumplir la función específica a la que está destinada dentro de nuestras células. Pero todo este proceso no es un proceso fácil. Como todo lo que hemos visto, es un proceso muy complejo que se da dentro de nuestras células, pero que nuestro cuerpo está en la capacidad de hacer y ejercer cada una de estas funciones. Vamos a ver cada una de las etapas que tiene este proceso de traducción. Recuerden, traducción, descifrado. Traducción, descifrar la receta que trae el ARN mensajero que se formó en la transcripción. Aquí tenemos el ribosoma. Este en azul es el ribosoma. Es el lugar donde llega mi ARN mensajero y es el lugar donde se va a leer esa secuencia que trae ese ARN mensajero. ¿Cuál es la secuencia? La receta que me va a formar a mí mi aminoácido. ¿Cómo lo hace el ribosoma? Muy sencillo, entre comillas. Lo hace leyendo grupos de 3 pares de bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas lee. 3 bases y 3 bases y 3 bases y 3 bases. 3 bases, un codón a la vez. Recuerden que el codón son esas 3 bases que estoy hablando ahora. Eso lo vimos en las clases pasadas. El codón es una secuencia de 3 bases nitrogenadas. Entonces, precisamente el ribosoma comienza a leer codón a codón. Y así va formando la secuencia de aminoácidos que va a dar finalmente la proteína que me codificó ese ARN mensajero. Que si recordamos inicialmente, esa copia de ARN mensajero es una fiel copia de un gen de mi secuencia de ADN, de la secuencia de ADN de mi célula. Veamos entonces cada una de las etapas de traducción que se da dentro de este ribosoma. La primera etapa, muy parecida a la etapa inicial de la transcripción, se llama iniciación. Y en la iniciación no es más que el ribosoma se ensambla con mi cadena de ARN para poder comenzar el proceso de lectura de ese código o de esa receta que trae mi ARN. Aquí lo estamos viendo en esta figura. El ribosoma, que está en verde, se ensambla con mi ARN para poder formar ese complejo que le va a permitir hacer la lectura codón a codón o cada 3 bases de la secuencia de aminoácidos que él debe ir pegando para formar mi proteína. Aquí vemos en el otro dibujito vemos
finalmente cómo es ese proceso de ensamblado para poder dar inicio al proceso de traducción. Ojo, hay codones que le indican al ribosoma cuándo iniciar y dónde iniciar la traducción. Esos codones los vamos a ver en la clase que viene porque vamos a ver el descifrado de ese código de bases nitrogenadas. Pero hay unos codones que le indican, le dan la señal al ribosoma. Hey, este codón te está diciendo aquí vas a iniciar el proceso de pegado o de ensamblaje de cada una de los aminoácidos. ¿Cómo lo hace? Lo va a hacer en el proceso que sigue, que se llama elongación o extensión de mi cadena de aminoácidos. Ya les había dicho, el ribosoma comienza a leer codón a codón, uno a la vez. Y ese codón que lee va a tener un anticodón, que es el que trae mi ARN de transferencia, que además trae pegado el aminoácido de ese anticodón. Entonces, el ribosoma pega exactamente el anticodón con el codón, y como el ARN de transferencia ya trae el aminoácido pegado con ese anticodón, él sabe exactamente cuál es el aminoácido que va a dejar en esa cadena. Inicia desde ese codón que les digo que menciona nuestro código para que sea la señal de iniciación de lectura del ribosoma de esa receta. Y de allí comienza cada ARN de transferencia a entrar dentro del ribosoma para pegar aminoácido tras aminoácido y formar así finalmente una cadena larga de aminoácidos que me va a formar la proteína. Pero recuerden, elongación o extensión. El ribosoma lee codón a codón y pega aminoácido por aminoácido en mi cadena final. ¿Cuál es el paso final entonces? El paso final se llama terminación, que es cuando un nuevo codón le da la señal al ribosoma y le dice: hey, hasta aquí llegó, no puedes seguir poniendo más aminoácidos porque aquí tengo un codón de finalización. Y aquí vemos unos ejemplos de esos codones de finalización, que son los codones que le dan la señal a mi ribosoma para que mi ribosoma pare el ensamblado de cada uno de esos aminoácidos. Cuando él se encuentra con uno de estos codones, entonces él ya sabe que no puede pegar más aminoácidos y libera la proteína para que salga a hacer o a ejercer la función que ella tiene destinada. Estos son los procesos que se dan dentro de la traducción: iniciación, elongación y terminación. Cada uno de ellos con un proceso complejo que ya les hablé en este pequeño video. Ahorita los voy a dejar con un video en 3D para que ustedes puedan ver cómo se da realmente este proceso dentro de la célula y puedan ver la velocidad en la que este proceso se da dentro de nuestro cuerpo. Es un proceso repetitivo, se da a cada instante, es un proceso muy rápido, pero también por ser rápido no significa que sea simple, es complejo, tal cual lo hemos estado viendo en esas figuras. En esta que está aquí vemos cómo el codón de finalización da la señal para que se libere el aminoácido y es lo que se está liberando exactamente allí. Vamos a ver el video. Recuerden que si tienen dudas, preguntas, si todavía necesitan que les explique un poco más, hagan su pregunta aquí en el cajón de notificaciones o a través de los grupos del grupo de WhatsApp, que allí voy a estar respondiendo cada una de esas dudas que tengan. Los dejo con el video, disfrútenlo. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia.
Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón. Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso.